saludo en el amor del Señor. Me siento honrado y contento de poder estar acá, pues por primera vez que visito como presbítero y llevando la predicación acá en la avanzada de San Carlos. ¿Cómo se llama? La necesidad del Señor tiene sus tiempos. O sea, yo llevo ya como 1 año y medio en la iglesia y no se había dado la posibilidad de estar acá, pero el Señor quiso que hoy les compartiera la palabra. Iba a venir con mi familia, tengo a mi esposa Joana, mis 2 hijas Isidora y Sofía, pero justo ellos también participaban en actividades de la iglesia. Les tocó a mi señora participar del grupo de alabanza y a mis hijas justo tenían la actividad de dirigir la liturgia como el grupo de niños, así que tenían todas actividades. Como pueden ver, el Señor nos bendice en este día, que es su día, con un servicio alegre, así que estoy muy honrado de poder estar acá con ustedes, hermanos. Bueno, hoy llegamos a una etapa donde estamos casi terminando este estudio de la carta de Santiago. Este es el penúltimo capítulo de la serie. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener el último capítulo. Por lo cual estamos como en tierra derecha ya como finalizando. Es una epístola corta, tiene solo 5 capítulos, así que les recomiendo que la puedan leer. Es súper dinámica y es directa. Aquí no nos encontramos en un tratado teológico abstracto o de especulación académica. Nos encontramos frente a la voz de un pastor que escribe con urgencia. Santiago es el hermano del Señor. No escribe para revelar nueva información teológica o teorías complejas. Su objetivo es netamente práctico: exhortar concretamente a la Iglesia en los asuntos reales y cotidianos difíciles que ponen a prueba nuestra fe. Como recordarán, cuando se inició la serie, en el capítulo 1, esta carta está dirigida originalmente a las 12 tribus que estaban en la dispersión o en la diáspora, exiliados de sus hogares a causa de la persecución. Eran creyentes que estaban bajo una inmensa presión externa, y esa presión había comenzado a agrietar sus vidas. Estaban fallando, se quejaban, mostraban favoritismo y sus comunidades corrían riesgo de fragmentarse. ¿Les suena cotidiano eso? ¿Les suena parecido? Pasa en nuestros tiempos. Santiago busca restaurar la integridad de la iglesia y confrontar estas fallas. Para trazar este camino, recuperar la integridad de la iglesia, Santiago bebe o se alimenta de 2 fuentes principales de sabiduría. La primera es la enseñanza de su hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Habiendo crecido bajo el mismo techo, Santiago fue testigo íntimo de la vida de nuestro Salvador y grabó en su corazón la teología del reino, que fue expuesta de manera magistral en el Sermón del Monte. Y la otra fuente de sabiduría es del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Proverbios. De esta hermosa combinación, Santiago extrae una teología que no se queda en la mente, sino que se traduce con la frase de manos a la obra. El pasaje que estudiaremos hoy, que es de Santiago 5, del 7 al 12, nos lleva a estudiar uno de estos mini sermones. Se habla que hay 12 mini sermones en Santiago y nos ayuda a comprender un poco más los objetivos pastorales hacia el auxilio a estos cristianos que estaban en el exilio. El sermón tiene como título hoy la anatomía de la paciencia cristiana. Para los que quieran anotar, la anatomía de la paciencia cristiana, entendiendo cómo se conforma, cuáles son las partes de una paciencia cristiana. Este texto aborda características y enseñanzas de paciencia en medio de aflicción, la esperanza en la venida del Señor, la perseverancia tomando como ejemplo a los profetas y a Job, y la integridad de nuestra forma de hablar. Entonces nos moveremos en 4 puntos que van a ayudar a entender cómo es esta anatomía de la paciencia cristiana. Además, en estos puntos iremos viendo el paralelismo con el Sermón del Monte, que enriquece cada uno de estos aspectos.
Entonces, el primer punto que vamos a ver se llama mantener la esperanza escatológica. La palabra escatológica resume muy bien el objetivo de estos primeros versículos que son del 7 al 8. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. El final del versículo 8 dice: y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Si leemos de nuevo del 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La palabra clave con que se inicia este pasaje es por tanto. Y más allá de ser un conector gramatical, es un conector teológico que une el clamor de los oprimidos del versículo anterior, lo que vimos la semana pasada, la respuesta práctica del creyente. Santiago acaba de denunciar a los ricos opresores que acumulaban riquezas, reteniendo el salario de los trabajadores y torciendo los tribunales. Ante este panorama de injusticia estructural, estaba la otra parte, los que sufrían ese daño, y eso eran los cristianos, perseguidos. La respuesta humana natural a esa persecución y a esa injusticia es la ira o la desesperanza. Pero ¿qué es lo que hace el escritor? Sin embargo, la exhortación apostólica es radicalmente contraria al espíritu de esa época o de nuestra época. Dice: tened paciencia. Este término no sugiere una resignación pasiva o cobarde, sino la firmeza de un soldado que mantiene su posición bajo el fuego cruzado, sabiendo que viene el relevo que lo va a salvar y que tiene la victoria final que ya ha sido decretada por su rey. Santiago nos ordena afirmar nuestros corazones, que literalmente significa hacerlos estables como una columna. La estabilidad interior en medio de la tormenta exterior no proviene de nuestras fuerzas psicológicas, sino de la certeza absoluta de la venida del Señor que se acerca. Para ver el paralelo con el Sermón del Monte, podemos ver Mateo 6:10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es la oración que nos enseña el Señor. Y luego Mateo 6, del 33 al 34, nos entrega la clave para liberarnos de la ansiedad. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día a su propio mal. La conexión es profunda. Santiago aplica de forma práctica lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Quien busca primero el reino de Dios y su justicia, clama: venga tu reino, que es un acto de resistencia pacífica pero radical. Significa que nuestra esperanza no apuesta porque los sistemas corruptos de este mundo se reformen por sí solos, sino que el Rey de Reyes regresará para establecer su justicia perfecta y hacer nuevas todas las cosas. Ahora, para reflexionar en este punto, hermanos, Santiago nos invita a mirar el campo. Da un ejemplo, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. En el Israel bíblico, la supervivencia dependía de 2 periodos de lluvia. Por eso él habla de la lluvia temprana que caía en otoño, que permitía que la tierra se ablandara y se pudiera trabajar, que el arado entrara en la tierra y se pudiera poner la semilla. Luego esperaban la lluvia tardía, que alimentaba la semilla para que ésta pudiera dar el fruto correcto. Si alguna de estas lluvias fallaba o se retrasaba, el fantasma del hambre rondaba en las mesas de Galilea y Judea. El labrador no podía controlar las nubes, no tenía tecnología para hacer llover. Hemos escuchado que se dice que se puede hacer llover con disparar ciertas cosas en aviones, pero en ese tiempo no existía nada de eso. Lo que solo le quedaba esperar de rodillas, confiado en la providencia del Creador. Si traemos esta imagen a nuestra propia tierra,
Aquí en la región de Ñuble, una zona muy de agricultura, el agricultor de San Carlos, de San Nicolás o de los alrededores de Chillán conoce perfectamente ese ejercicio de fe diaria. Cuando el invierno se acerca, mira el cielo gris esperando las primeras lluvias de otoño y luego, tras soportar el frío invierno, espera con ansias las lluvias de primavera. Si el calor de final de noviembre se adelanta y no cae esa lluvia temprana, el agricultor sabe que su producto podría perder fuerza, calidad y no ser lo que esperaba. El agricultor de Ñuble sabe lo que es la incertidumbre, sabe lo que es levantarse de madrugada, mirar el horizonte, ver pasar las semanas y preguntarse, ¿llegará la lluvia a tiempo este año? ¿Se perderá todo el esfuerzo? Pero no se desespera, sigue preparando las herramientas, sigue limpiando los canales de regadío, sigue esperando porque sabe que el ciclo de la creación responde a una fidelidad que va más allá de sus manos. De la misma manera, la iglesia Ñuble, la iglesia de San Carlos, la iglesia de Chillán, debe aprender a guardar la justicia de Dios. Aunque el invierno de la prueba sea largo y frío, la promesa de la venida de Cristo es tan grande como la lluvia que riega nuestros campos sureños. Hermanos, la gran verdad es que Santiago nos plantea que si uno solo camina una meta trazada que es muy corta, por sobre la meta verdadera, nos vamos a cansar antes de tiempo. Ponemos todo el esfuerzo en esa meta corta y no llegamos a la meta final. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a caminar con el Señor? Si tu única meta es seguir a Cristo, es meramente si su única meta al seguir a Cristo es meramente tener una familia perfecta, con estabilidad económica o una vida libre de dolor físico, ¿qué harás cuando el invierno de la prueba golpee la puerta? ¿Qué harás cuando llegue la crisis familiar inesperada, el quiebre financiero o el diagnóstico médico adverso que no tiene cura humana? El regreso glorioso de nuestro Rey, lo que verdaderamente sostiene tu fidelidad diaria, o estás usando la fe como una simple muleta para hacer más transitable o más cómodo el andar de este mundo. Pasando al punto 2, hermanos, de esta anatomía de la paciencia del cristiano. Dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Este punto tiene como título, no quejarnos ni juzgarnos mutuamente. Está en Santiago 5:9. En los versículos anteriores el autor consolaba a los creyentes frente a la opresión externa de los ricos impíos. Ahora Santiago mira al interior de la iglesia. Sabe que cuando la comunidad sufre presión, dolor o escasez, la amargura acumulada tiende a desbordarse. No hacia los opresores externos, que son inalcanzables, sino hacia los hermanos que tenemos a nuestro lado, los que están en la iglesia. La frase no os quejéis en el griego literalmente significa gemir, suspirar o murmurar en voz baja. No se refiere a un dolor legítimo expresado ante Dios, sino a ese murmullo sordo, resentido y constante entre los hermanos, donde nos culpamos mutuamente por las tensiones comunitarias. Santiago añade una advertencia solemne. He aquí el juez está delante de la puerta. La imagen del juez parado en el umbral de la puerta con la mano en la manilla, listo para entrar a nuestra casa, nos recuerda a la inminencia del escrutinio divino. Dios no solo juzgará la injusticia abierta del opresor, del versículo 6, Él también juzgará la falta de amor, el chisme y el juicio implacable en el corazón de sus hijos. Si vemos el paralelismo con el Sermón del Monte, tenemos Mateo 7, del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con
con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quien no muestra gracia hacia su hermano revela que no ha tenido gracia que ha recibido de Dios. Cuando nos autodefinimos jueces del hermano, olvidamos nuestras propias deudas espirituales. La murmuración es el síntoma del corazón hipócrita, que prefiere examinar la paja ajena para no tener que lidiar con la viga que está en su propia pecaminosidad. Hermanos, la santidad de esta congregación no se mide únicamente por el riguroso y apegado que somos en la Biblia, en nuestra teología, sino por la pureza de nuestras palabras, en cómo nos tratamos los unos con los otros. El juez soberano está a la puerta de este templo hoy. ¿Cuántas de nuestras peticiones de oración por otros hermanos pudiesen ser a veces en realidad murmullos espiritualizados para exponer sus faltas o debilidades ante terceros? ¿Buscas restaurar en privado siguiendo el mandato de Cristo o buscas aliados en la iglesia que alimentan tu amargura y validan tu resentimiento? Si el juez abriera la puerta de tu corazón en este instante, ¿encontraría un santuario de gracia y perdón mutuo o un tribunal clandestino de chismes, quejas, juicios destructivos hacia su propia familia? Pasamos al punto 3. Hemos visto mantener la esperanza escatológica, punto 1. Punto 2, no quejarnos ni juzgarnos mutuamente. Y el punto 3 dice, el testimonio de la firmeza de los santos. Está en el versículo del 10 y la primera mitad del 11. Si lo leemos nuevamente, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Santiago recurre ahora al peso de la historia redentora para sostener a su iglesia atribulada. Nos ordena, tomad como ejemplo. La palabra que se usa ahí en el griego tiene un uso más amplio que decir solamente un ejemplo en nuestro idioma. En el griego esa palabra es como un patrón, un molde o un plano que un arquitecto o un maestro dibuja para que otros la calquen con exactitud. Santiago nos está diciendo que el sufrimiento con propósito no es un camino que estemos inventando hoy. Es una senda trazada y recorrida por los gigantes de la fe. El texto une dos conceptos que en nuestra cultura parecen incompatibles. Habla de aflicción y paciencia, entendiendo por aflicción que literalmente significa soportar el mal o sufrir calamidades, y paciencia, la constancia del espíritu que no se rinde ante las circunstancias. El versículo 11, Santiago añade una declaración que choca frontalmente con la mentalidad humana de hoy. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esto es absolutamente contracultural. La palabra bienaventurados, que significa declarar dichosos, felices o altamente favorecidos, está diciendo, sean felices los que sufren. No es una apología del masoquismo, sino el reconocimiento de que aquellos que permanecen firmes bajo el peso de la prueba. Busquemos ahora este paralelismo con el Sermón del Monte. Está en Mateo 5, versículos del 11 al 12. Es
la bienaventuranza, la octava y novena bienaventuranza. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos cómo Santiago se nutre del Sermón del Monte para aplicar esto acá. Jesús y Santiago utilizan exactamente la misma línea de argumento teológica. El sufrimiento por causa del reino no es una señal de ausencia o el abandono de Dios, sino que todo lo contrario, es la credencial que nos identifica con el linaje de los profetas. Los profetas no sufrieron por ser imprudentes, descuidados, sino por proclamar la verdad en una generación sorda. La perseverancia de los profetas y de Job no radica en que tuvieran una fuerza sobrenatural o superior, fuerza de voluntad para soportar, sino que el Dios soberano del pacto lo sostenía de la mano en medio de las dificultades. Además, en el enfoque reformado nos recuerda una verdad crucial. Nos saca de nuestro ego. Nosotros no somos los protagonistas de la historia. El protagonista absoluto es Dios. Nuestra vida es apenas un suspiro dentro del plan soberano de la providencia, donde cada acontecimiento ha sido ordenado por el Creador para su propia gloria y no para nuestro aplauso temporal. Hermanos, cuando miramos la fidelidad de los profetas, la constancia de Job, la valentía de los reformadores y la convicción de los primeros cristianos, nuestras quejas diarias quedan al descubierto en toda su pequeñez. ¿Por qué nos desanimamos y nos damos por vencidos tan rápido cuando las cosas no salen como queremos? A nuestros 25, 30 o 40 años. Tenemos vida por delante. ¿Por qué caemos en crisis espirituales cuando un proyecto fracasa o cuando la vida se torna un poco cuesta arriba? ¿Estamos dispuestos a vivir bajo el lema predica el Evangelio, muere y sea olvidado? ¿O estamos secretamente buscando nuestra propia gloria, el reconocimiento de los hermanos, el prestigio social y la comodidad terrenal en nuestro servicio a Dios? Tomando estos puntos, esta reflexión, hay una frase de una canción que conocí hace algún tiempo y que me hizo todo el sentido cuando recordaba esto. Por ejemplo, predicar el Evangelio, muere y sea olvidado. Es una frase de hip hop, tiene mucha rima, como dicen. No la voy a rimar, pero se la voy a leer. Dice: yo quiero vivir para conocerte y quiero conocerte para anunciarte. Yo quiero anunciarte hasta mi muerte, morir y que se olviden de mi nombre. Pasamos al punto 4, hermanos. Dice: fortaleza en el carácter de Dios. Está al final del versículo 11. Un fragmento mucho más corto, dice: ¿ya habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí vemos dos atributos del carácter de Dios: misericordioso y compasivo. Y debemos tener fortaleza en este carácter. Este versículo contiene el corazón teológico y pastoral de todo el pasaje. Santiago utiliza una expresión no muy particular en la época, que es el fin del Señor. No significa simplemente que todo va a llegar a un término cronológico o que el desenlace cronológico de la historia, sino el propósito definitivo, el diseño soberano, el objetivo final al que Dios conducía los acontecimientos. En el caso de Job, su historia no termina en la miseria de las cenizas, terminó en la revelación de la majestad de Dios en su restauración total. Para describir el carácter divino, el autor utiliza el adjetivo extremadamente inusual en el Nuevo Testamento. Dice: muy misericordioso,
Es una palabra compuesta que literalmente significa lleno de muchas compasiones. Santiago nos está diciendo que la compasión de Dios no es una emoción superflua o superficial o pasiva. Es un océano inagotable de ternura paternal que se mueve profundamente ante el dolor de sus hijos del pacto. Él añade que el Señor es compasivo, un término que en el hebreo sería usado para describir una compasión maternal, como es una madre con sus hijos. La prueba no es el resultado de un descuido de Dios, sino el preámbulo necesario para que la manifestación más gloriosa de su carácter. Siguiendo con el paralelismo del Sermón del Monte, está en Mateo 7, del 9 al 11. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús y Santiago apelan a la misma realidad. La paternidad de Dios define la realidad de nuestras pruebas. El Padre terrenal, con sus imperfecciones y egoísmos, nunca planificaría el daño destructivo de su propio Hijo. Si nosotros entendemos eso, ¿cuánto más el Dios soberano, cuando el creyente clama en medio de una aflicción, puede estar seguro de que Dios no le estará enviando una piedra para herirlo o una serpiente para envenenarlo? Cada trago amargo que la providencia nos permite beber ha sido previamente medido y bendecido por la mano de un Padre que solo sabe dar buenas cosas para sus hijos. Hermanos, cuando estamos en medio de la oscuridad del dolor, de una prueba, la batalla más dura de nuestra alma no es la circunstancia externa o lo que causó esa dificultad, sino que lo más difícil es la interpretación que hacemos del corazón de Dios hacia nosotros y hacia esa dificultad. En medio del dolor de tu prueba actual, ¿has estado prestando atención al susurro sutil del enemigo que te dice Dios te ha olvidado? ¿O que te dice que es indiferente a tus lágrimas o que se complace sádicamente en tu sufrimiento? No hay que prestar oído a eso, hermanos. ¿Vas a permitir que el dolor de este invierno ciegue tus ojos al carácter compasivo del Padre que entregó a su propio Hijo en la cruz por ti? Puedes descansar hoy en la soberanía de su providencia, sabiendo que aún cuando no entiendes el capítulo que atraviesas hoy, la mano que escribe tu historia es la mano de un Padre lleno de tiernas compasiones. Llegamos al punto final, que es del versículo 12, que es la advertencia y consecuencia de los impacientes, el peligro del juramento inadecuado. El versículo 12 dice así: por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago introduce este versículo con una frase de extrema urgencia. Dice, pero sobre todo, que literalmente significa antes de todas las cosas o con una prioridad absoluta. Este conector no desvincula el versículo 12, ¿cierto?, del juramento con todo lo otro que vimos antes. Es la evaluación final de nuestra paciencia y fe. Bajo la presión del sufrimiento y la injusticia, nuestra boca se convierte en el barómetro de nuestra alma. La prohibición de no juréis apunta a la práctica común del judaísmo de la época de usar fórmulas de juramento evasivas, jurando por el cielo, por la tierra o por la propia cabeza, para dar una falsa apariencia de piedad o autoridad a las palabras. Santiago nos advierte que el uso de estas muletillas verbales, nacidas de la desesperación y la falsa fe, o la falta de fe, conduce inevitablemente a la ruina espiritual.
que la frase termina, para que no caigáis en condenación. El creyente que confía plenamente en Dios no necesita blindar sus palabras con juegos artificiales que adornen esta lingüística. Su hablar es directo, transparente y reposado. Su sí es sí y su no es no. ¿Cómo conectamos esto con lo anterior? Cuando las defensas de nuestra fe decaen, nuestra integridad verbal es la primera en derrumbarse. Tomando los puntos, si tomamos el primer punto, si perdemos la esperanza escatológica al dejar de creer en Cristo, al dejar de que Cristo viene pronto a reinar, nos desesperamos por el presente al sentir que el tiempo se nos agota y que la justicia no llega. Intentamos forzar los resultados bajo nuestros propios términos. Comenzamos a hacer promesas desesperadas y juramentos apresurados. Segundo punto, si caemos en quejarnos y juzgarnos mutuamente, al fracturar la comunión de la congregación con la murmuración y el chisme, nos vemos acorralados por los conflictos que nosotros mismos sembramos para defender nuestra deteriorada reputación o para convencer a otros de nuestras verdades. Recurrimos a la exageración y al juramento sagrado. Te juro por el cielo que yo no dije eso. O te juro por Dios que mi hermano es el culpable. El juramento se convierte en el escudo del mentiroso y el arma del difamador. Si rechazamos el ejemplo de los profetas y de Job, que fue el punto 3, en lugar de abrazar el sufrimiento con la paciencia silenciosa y humilde de quienes nos precedieron, nos rebelamos contra el dolor. Al no estar dispuestos a sufrir, abrimos la boca para negociar con el mundo, o peor aún, con Dios a través de votos impositivos e ilegítimos, tratando de chantajear al Creador para que nos libre de la aflicción de manera inmediata. Si dejamos de contemplar la misericordia y compasión de Dios, no viendo el carácter de Dios, esta es la raíz de la caída. Si dudamos que el Señor es muy compasivo y misericordioso y comenzamos a creer la mentira de que nos ha desamparado, caeremos en el pánico espiritual. Al no confiar en el carácter de nuestro Padre Celestial, nos erguimos como nuestros propios salvadores. Creemos que debemos controlar cada variable de nuestro futuro y con nuestra propia astucia verbal, usando discursos manipuladores, dobles sentidos y juramentos para atar a los hombres y asegurar nuestra propia supervivencia. Hermanos, cada iglesia, mi querida iglesia, si queremos encontrar el poder real para sostener con paciencia, para enfrentar y frenar la queja destructiva, para perseverar bajo el sufrimiento y para mantener una palabra transparente y pura, no podemos mirar nuestras propias fuerzas. Debemos fijar nuestros ojos en el clima absoluto de toda la revelación de la gracia. Debemos mirar hacia la cruz de Cristo. Nadie en la historia de este mundo sufrió la injusticia, el abuso de poder y el desamparo de la manera que lo sufrió el Hijo de Dios, colgado sobre un madero. Y en contraste, nosotros, cuando tenemos dolor en lo más íntimo, aún en la soledad más desgarradora, nosotros siempre contamos con la dulce promesa de la compañía del Señor a nuestro lado. Pero Jesucristo ni siquiera tuvo eso en la cruz. Él murió en la soledad absoluta, experimentando cómo la comunión íntima y personal que sostenía eternamente con su Padre se vio misteriosamente interrumpida por el paso de nuestros pecados. Hermanos, nosotros no vamos a experimentar esa separación que experimentó el Señor. Es allí donde el Salvador clama con dolor infinito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús entregó su vida de manera voluntaria, nadie se la quitó. Él cargó con nuestras rebeldías y pagó la inmensa deuda de nuestros pecados para reconciliarnos eternamente con el Padre. Él guardó silencio frente a sus verdugos,
No recurrió a discursos engañosos ni a negociaciones verbales manipuladoras para escapar del dolor, sino que se entregó por completo, confiado en el juicio justo de Dios. En la cruz de Cristo se reveló de manera perfecta el carácter de nuestro Dios, que es verdaderamente justo, castigando allí nuestro pecado, pero es infinitamente misericordioso y lleno de gracia, proveyendo al sustituto en nuestro lugar. Hoy el desamparo absoluto que sufrió Jesús en la cruz es la única garantía eterna de que los hijos suyos, bajo ninguna circunstancia o prueba, seremos desamparados por el Padre. Cuando el invierno de tu aflicción parece no terminar, cuando la impaciencia golpea tu mente y la mentira mancha tu boca, mira la cruz. Allí tienes el mayor y más perfecto ejemplo de perseverancia que el universo jamás haya contemplado. Allí encontrarás el único sustento inamovible para tu confianza, el cual te permite afirmar tu corazón y esperar con paciencia el día glorioso de su venida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez.